a ver un ejemplo de espacio vectorial, que es el espacio de las n-uplas que denotamos como Fn. Vamos a definir a este espacio de la siguiente manera: sea F cualquier cuerpo y B el conjunto de todas las n-uplas que están dadas de esta manera. Está formada por alfa 1, alfa sub n, sus componentes, en donde cada una de las componentes están en el cuerpo. Para determinar el espacio vectorial, para definir el espacio vectorial, son necesarias dos operaciones: la de la suma entre los elementos de V, el conjunto V, que es Fn en este caso, y la multiplicación por escalar. Entonces vamos a definir la suma de la siguiente manera: alfa más beta, esta suma definida en B, se define como la suma componente a componente, donde esta suma es la suma en el cuerpo. Entonces, alfa más beta se define como esta n-upla, en donde cada una de estas componentes son componentes en el cuerpo, porque nosotros sabemos que la suma entre los escalares, como F es un cuerpo, esto es un elemento del cuerpo. Por lo tanto, esta suma así definida está bien definida y es un elemento de Fn. Otra de las operaciones que era necesario definir era la de multiplicación por escalar. Entonces, dado C y un vector alfa en B, definimos C por alfa de la siguiente manera: es C por cada una de las componentes de el alfa, del elemento de Fn, en donde en cada una de las componentes la operación que aparece ahora es la operación entre estos dos escalares. Este producto ahora es el producto que proviene del cuerpo. Entonces, de nuevo, lo que obtenemos es un elemento que tiene la forma de los elementos que viven en Fn. Cada una de estas componentes pertenecen al cuerpo F. Por lo tanto, esto está en Fn. Entonces, ya hemos definido las dos operaciones y las dos nos dan elementos de B. Ahora, para determinar si es un espacio vectorial, necesitamos verificar que se cumplen las 8 condiciones que establecimos más arriba, que eran las condiciones para que Fn junto con esta operación, con la operación de suma, sea un grupo abeliano, y que la multiplicación por escalar debía cumplir 4 condiciones más. Entonces, primero veamos la condición 1a, que era que la suma entre elementos de B era conmutativa. Entonces, si hacemos alfa más beta, debiera dar igual a beta más alfa. Veamos que es cierto. Alfa más beta, bueno, entonces sería alfa 1 alfa n más beta 1 beta n. Por la definición de la suma, esto es, nos da en cada componente, es la suma de los elementos de alfa con los elementos de beta, componente a componente, en donde en cada componente la suma que aparece es la suma del cuerpo. Entonces esto sería alfa 1 más beta 1, alfa n más beta n. Ahora, estos son elementos en el cuerpo. Cada alfa sub i y beta sub i son elementos del cuerpo. La suma está en el cuerpo. Entonces, en el cuerpo se cumple la conmutatividad. Por lo tanto, alfa 1 más beta 1 es lo mismo que beta 1 más alfa 1. La segunda componente sería alfa 2 más beta 2, vendría acá beta 2 más alfa 2, y así hasta la posición n-ésima. Alfa n más beta n es lo mismo que beta n más alfa n, por la propiedad de conmutatividad que se verifica en el cuerpo. Pero esto que tenemos acá escrito no es más que la definición de beta más alfa. Por lo tanto, partimos de alfa más beta y llegamos a una igualdad, llegamos a que eso es igual a beta más alfa, es decir, se verifica la conmutatividad.
Veamos la segunda condición que teníamos, que era la de asociatividad. Vamos a tomar 3 elementos arbitrarios en B y agrupamos. Hacemos la suma entre alfa y beta y a eso le vamos a sumar gamma. Vamos a ver que esta suma es lo mismo que hacer alfa más beta más gamma. Bueno, entonces en la primera igualdad, esto es por la definición de suma entre dos elementos de B, que es la suma componente a componente. Ahora tenemos acá un elemento de B y otro elemento de B. Entonces, de nuevo, por la definición de suma, es sumar componente a componente. Entonces, las componentes de este vector, primera componente de este vector, más la primera componente del segundo vector. Ahora, entonces nos queda alfa 1 más beta 1, y a eso le sumamos gamma 1. Y así hasta la componente enésima, que sería la componente enésima de este vector, que es la suma de alfa con beta. La componente enésima es alfa sub n más beta sub n. Y a eso le sumamos la componente enésima de este vector gamma, que es gamma n. Bien, ahora, en este nuevo vector que hemos obtenido acá, cada componente tiene suma, está formada por sumas de elementos del cuerpo. Por lo tanto, en el cuerpo se cumple la asociatividad. Entonces podemos reagrupar dentro de cada una de las componentes. Y así podemos reagrupar y nos va a quedar alfa 1 más beta 1 más gamma 1. Y así hasta la componente enésima, alfa n más, y reagrupamos estos dos, beta n más gamma n. Ahora, por la definición de suma, este vector lo podemos escribir como el vector formado por los alfa 1 alfa n más el vector formado o cuyas componentes serían beta 1 más gamma 1 hasta beta n gamma n. Y ahora, de nuevo, por la definición de suma, este vector no es más que hacer la suma del vector beta más gamma. Entonces, partimos de agrupar beta más alfa más beta y a eso sumarle gamma y llegamos a que eso es igual a hacer alfa más beta más gamma. Por lo tanto, se verifica la asociatividad. Vamos a ahora, la tercera propiedad nos decía la existencia del neutro y además que es único. Entonces debemos ver que existe algún elemento que cumple esa propiedad y luego debemos probar la unicidad. Entonces definimos el neutro, que dijimos que lo íbamos a llamar 0, como el elemento de Fn que en cada componente tiene el 0 que corresponde al neutro respecto a la suma en F, en el cuerpo. Vamos a ver entonces que este elemento que proponemos, que pertenece a Fn claramente, porque justamente sus componentes están en Fn, en el cuerpo, vamos a ver que este elemento cumple la condición de neutro. Entonces, tomamos un elemento arbitrario en Fn y se lo sumamos a este elemento que proponemos que va a ser el neutro. Vamos a ver si nos da el mismo alfa. Entonces, de acuerdo a la definición de suma, es componente a componente. Entonces, ahora esta es la suma entre elementos del cuerpo. Como el 0 es el neutro en el cuerpo, alfa 1 está en el cuerpo, esta suma nos da alfa 1. Y así con cada una de las componentes. Por lo tanto, hemos llegado a que este elemento que hemos propuesto como 0 más alfa nos da el mismo alfa. Luego, entonces 0 es neutro. Vamos a ver ahora la unicidad.